Hello. Ah, este mensaje va dirigido a los que no hablan español. Así que si entienden esto, no son el público objetivo. Does anyone need a headset for interpretation? I know you do, and you do. Anyone else? Okay. Hold on. I'll get it, and then we'll do a test.
Now this. Try and make sure you know one, two, three, one, two, three. Sir, you want to just make sure you're here? You want to sit yourself? One, two, three, one, two, Perla, si le hace falta, yo me voy a pasar allá. Por favor, mira, ahí la comunidad. Te pongo, te abro el agua, te lo dejo ya listo.
Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Quería presentarme primero y antes de presentarme quería decir que soy tan nuevo, que llevo aquí una semana, que estaba preguntando si yo tenía que subir ya o alguien me iba a presentar a mí, pero bueno, ya lo hago yo todo. Entonces, me llamo Richard Bueno, soy el director del instituto. Llevo 19 años en el instituto, o sea que no soy tan nuevo, soy nuevo aquí y tampoco, porque desde el 2004 hasta el 2008 estuve aquí también en el Instituto Cervantes de Nueva York, o sea que conozco la ciudad, conozco el centro y os conozco a todos en realidad. Y estoy encantado de estar aquí y estoy encantado de daros la bienvenida a un acto muy importante para nosotros, para el Instituto Cervantes. Luego os diré unas pequeñas pinceladas del instituto, pero ya veis por el acento que se me nota que soy cubano, por todas partes. Pero no os preocupéis, que enseguida me adhiero a cualquier acento y a cualquier ideología. No os preocupéis, aquí estoy. Bueno, como digo, he llegado hace nada, hace una semana que estoy aquí, pero que tengo intención de seguir promoviendo y difundiendo todo lo que tenga que ver con España, con todos los países de América Latina, porque realmente eso es la misión institucional del Instituto Cervantes, ¿no? La promoción y la difusión de la lengua y de la cultura en español y por supuesto, de todos los países hispanohablantes y latinoamericanos. Con lo cual, para mí es un honor darles la bienvenida a su casa, que es la nuestra, que es la de todos, en todo tipo de aspectos en los que podamos contribuir a lo que nos marca nuestra normativa en el Instituto Cervantes, la misión institucional, the mission statement of the Institute, ¿no? Que es la promoción y la difusión del español. En este contexto tan cubano, me es muy grato también decir que la enorme y la extensa experiencia de colaboración que tenemos con nuestros amigos cubanos, con la Casa de Cultura de Cuba en Nueva York, es ya de 15 años. Me imagino que su directora, su presidenta, Iraida Iturralde, nos explicará con más detalle, pero ya estamos intentando hablar de a ver cómo continuamos y con qué otro tipo de eventos podemos continuar. También se incorpora nuevo equipo para nosotros. Tenemos aquí a Delia Antelo, sí que sí Textis Enseñas, del Departamento Cultural, que viene nada menos que de Praga, o sea que tenemos un nuevo equipo por completo. Nuestra veterana Soledad, veterana en conocimientos y en experiencia, que es uno de los pilares fundamentales, y todo el resto del equipo de esta casa, que aquí no están todos presentes, pero que todos contribuimos a que todo sea posible. Simplemente decirles un par de pinceladas del instituto para aquellos que no lo sepan ya, pero bueno. El instituto fue creado en 1991 por el Gobierno de España para la difusión y la promoción de la lengua y la cultura, y tenemos hoy en día exactamente 86 centros en todo el mundo, en 45 países y en los 5 continentes. En la vieja Europa seguimos hablando de 5 continentes, no de 7, pero bueno, se nos escapan 2, pero es que los dividimos de una manera distinta, pero es lo mismo, ¿eh? Son los mismos países, pero distintamente divididos. Entonces tenemos estos 86 centros, porque realmente para difundir y promover una lengua y una cultura que es única a todos los hispanohablantes, con sus variedades, con sus ricas variedades, por supuesto, necesitamos tener muy claro los números, los demográficos. Queremos que en el Instituto Cervantes, uno de los grandes hitos que hacemos anualmente desde la sede central en Madrid es la publicación del anuario del español, en el que figuran los datos del español anualmente, y esos datos son un poco de lo que beben y comen los periodistas y los medios de comunicación cuando dicen el español se habla en tantos países, tantos miembros o tantos hablantes. Bueno, pues para vuestra información, porque hasta hace una semana y media yo era el director académico en el Instituto Cervantes en Madrid, que era el que donde se publicaba el anuario, pues hoy en día hay 483 millones de hablantes de español como lengua materna y 580 sumados todos los usuarios del español, tanto los estudiantes como los que tienen lo que se llama competencia limitada del español, hablantes de herencia, bilingües, etc. Entonces, es muy importante tener ese dato en la cabeza, puesto que 483 millones de hablantes nativos, comparado con los 580 que lo hablan en general, es un número muy alto. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, es importante porque es muy amplio el número de hablantes nativos con respecto al de no nativos, que no sucede en lenguas como el inglés, por ejemplo,
que tiene menos hablantes nativos que el español, por ejemplo, 350 millones. Bueno, todo eso parece que es poco, pero todo contribuye a que si la cultura se entiende mejor con la lengua y a la lengua se llega mejor con la cultura, creo que es importante tener esos datos en la cabeza. Simplemente me gustaría agradecer también a Iralda Turralde como presidenta, como directora. ¿Aquí qué decís? ¿Decís director o presidente aquí? No, lo mismo. Como la gran jefa del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que nos va a deleitar junto con más invitados sorpresa que luego os diremos. Bueno, lo puedo decir, José Ramón Alonso Lorea, nos hablarán de el 500 aniversario de La Habana, que yo a lo mejor digo una cosa que es muy obvia o no, o a lo mejor es un tópico que no es verdad, pero la gran similitud de La Habana con nuestra Cádiz es, por lo menos a ojos de los neófitos como yo, es como bastante reseñable. Pero bueno, sería interesante... o será interesante, primero que yo me calle para que tengáis más tiempo para escuchar a los que realmente son las estrellas del momento, pero sin ninguna dilación me gustaría dar la bienvenida a Iraida Iturralde para que nos deleite con la sesión de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Richard. Yo no tengo la facilidad de palabra de Richard, así que voy a leer mis palabras de bienvenida. A mí me da mucha alegría darles la bienvenida en esta noche tan especial, precisamente como dice Richard, cuando celebramos un tema muy habanero. Y es precisamente con motivo del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, cuya celebración, y esto es un anuncio que se deben grabarse en la mente, va a ser el 17 de noviembre. Va a culminar el 17 de noviembre con nuestro congreso anual, el cual invito a todos los aquí presentes. En los panfletos que recibieron afuera están todos los detalles y se pueden registrar por internet. Y si no, por correo, por lo que sea, pero tienen que estar allí presentes. Va a ser el 17 de noviembre en la Universidad de Barnard. La estrecha colaboración entre el Instituto Cervantes y el Centro Cultural Cubano de Nueva York es orgullo de ambas instituciones. Por más de una década, casi 15 años ya, hemos copatrocinado eventos representativos de todos los géneros: literatura, cine, música, danza, historia y artes visuales. En 2 ocasiones, el Cervantes ha sido la sede de entrega de la Medalla a la Avellaneda, el más alto galardón que otorga el Centro en literatura, al poeta Manuel Díaz Martínez en el 2006 y al novelista Leonardo Padura en 2017. En la sala del Instituto Cervantes se le ha dado acogida a los mejores intérpretes, compositores y compositores del ámbito musical cubano. Figuras de renombre internacional como Suana Sayas, Tania León, Paquito de Rivera, por mencionar solo algunos. En su galería se ha expuesto lo mejor de nuestro arte contemporáneo cubano, artistas de la talla de Gladys Triana y Yandy Pavón, entre otros. Y conferencias como la de hoy han ubicado en su debido contexto a movimientos culturales y a figuras legendarias de todos los géneros. Pero por encima de todo, el vínculo entre el Instituto Cervantes y el Centro Cultural Cubano ha puesto de manifiesto una tradición irrompible, el hilo que nos une a esa España que tanto ha legado a Cuba y el flujo constante de esos hijos que tanto han nutrido la cultura de ambas orillas a través de la historia, y quienes han sido protagonistas o tema de estudio de muchas de nuestras conferencias. Desde la música popular con Sarita Montiel, a quien copresentamos en esta misma sala en el 2012, hasta gigantes universales de Cuba y España, como Federico García Lorca, Néstor Almendros y el guitarrista y compositor cubano Flores Chaviano, cuya obra es hoy obligatoria en los conservatorios de Granada, Salamanca, Segovia y Madrid. Precisamente este año, de nuevo en celebración del 5º centenario de La Habana, cerraremos la temporada en la Universidad de Columbia en diciembre con un concierto espectacular de la era dorada de la música cubana, y nada menos que con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Va a ser
la artista invitada va a ser nada menos también que una gran cantante canaria que Delia conoce, Olga Serpa. Y ahí se van a presentar los mejores compositores de La Habana. Va a estar Osvaldo Farrés, canciones del Beni. Bueno, la era dorada, como bien les digo. No se lo pierdan tampoco. 13 de diciembre. Este es otro magnífico ejemplo de ese flujo constante del que hablaba y que ensancha y enriquece el arca compartida del patrimonio cultural hispano. De modo que, en nombre de nuestra Junta de Directores y de todos los miembros de nuestra institución y de todos los aquí presentes, nuestro más sentido agradecimiento al Instituto Cervantes por ayudarnos a rescatar y promover nuestra cultura. Y gracias también, y por encima de todo de ahora en adelante, nuestra más cálida bienvenida a su nuevo director, Richard Bueno Hudson, con quien ansiamos seguir colaborando con la misma efervescencia de todos estos años. Ahora les voy a presentar a nuestro distinguido conferencista. Por razones misteriosas que no vale la pena explicar, las palabras de presentación están en inglés y así las leeré. José Ramón Alonso Lorea is a graduate of the University of Havana, where he pursued studies in popular art, theory and practice, anthropology and archaeology, cultural advancement, conservation, restoration, and museology. He has been a professor of art history at the University of Havana and a researcher and curator in the Department of Research and Curation at the Museo Nacional de Bellas Artes. He has spoken at conferences in Cuba, Colombia, and Spain, and has published articles on art and culture in journals and magazines in Cuba, Puerto Rico, and Spain. Alonso Lorea has collaborated on projects by the Organization of Ibero-American States and the Centro Español de Estudios Latinoamericanos, both in Madrid. As an independent researcher, he is the author, coordinator, and editor of the project Estudios Culturales 2003.es, a digital and printed platform for the dissemination of educational source materials, a research study center on art, archaeology, architecture, and culture, mainly in Cuba and in the Caribbean region. So without further ado, José Ramón Alonso Lorea. Gracias. Esa presentación en inglés no es mía tampoco. Thank you. Buenas noches. Primeramente, quiero hacer público mi especial agradecimiento al Centro Cultural Cubano de Nueva York, que me ha invitado para ofrecer estas charlas sobre la Escuela de La Habana. Igualmente agradezco al Instituto Cervantes su participación en esta reunión en torno a un tema de cultura cubana donde hay mucho de español. Debo decir que luego de una primera conversación con Heraclio Iturralde sobre las características de la Escuela de La Habana, surgió la necesidad de incluir el rol que tuvo la mecenas cubana María Luisa Gómez Mena en estos eventos. También de incluir referencias al antológico libro de arte Pintura Cubana de Hoy, que acompañó la exposición itinerante Pintores Modernos Cubanos. Exposición organizada entre la Galería del Prado de La Habana y el Museo de Arte Moderno de Nueva York entre 1944 y 1946. De modo que en las últimas semanas he estado recomponiendo las diapositivas de 3 conferencias diferentes para fusionarlas en una nueva conferencia. El resultado de la charla de hoy es entonces algo así como un 3 en 1, como esos especiales que suelen ofrecerse en los mercados. Pero lo he hecho con el amor a la profesión del historiador del arte. Si bien no desarrollo en su totalidad aspectos relacionados con María Luisa Gómez Mena, Galería del Prado y Pintura Cubana de Hoy, espero estar a la altura de las expectativas que ofrece el tema y que deseo que lo disfruten. La Escuela de La Habana. Exactamente qué es y qué engloba serían preguntas razonables. En 1942, el profesor Luis de Soto, fundador del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana en 1936, concluía que Cuba artísticamente es barroca, por su esencia e idiosincrasia. Barroca por lo ornamental, por su destacado cromatismo, por sus altos contrastes de luces y sombras y por el uso de la curva. Una tropicalidad que, libre de la sujeción académica, también se agitaba con excesiva fuerza en el contenido de sus artes plásticas. Y terminaba asegurando que este contenido a veces es mejor captado por el extranjero que por el propio
espectador nativo. Su observación parece anunciar un proyecto que nacía ese mismo año de 1942. Me refiero a la propuesta conjunta del Museo de Arte Moderno de Nueva York y su director, Alfred Barr, Galería del Prado de La Habana y su director, José Gómez Sicre, y la propietaria de Galería del Prado, la mecenas María Luisa Gómez Mena, junto a su esposo, el pintor Mario Carreño. Un proyecto comercial, privado y no gubernamental que inició el proceso de internacionalización del hasta entonces desconocido movimiento moderno que se desarrollaba en Cuba. Movimiento artístico sin manifiestos, sin programas y sin asociaciones, al que se le denominó posteriormente Escuela de La Habana. Ayudaron a internacionalizar este conocimiento los siguientes 4 aspectos. Primero, la autoridad y el referente que ejercía el MoMA y Barr sobre lo que era arte moderno. Segundo, la itinerancia que de esta exhibición promovió el MoMA por otras 12 instituciones de Estados Unidos. Tercero, las derivaciones que de esta exposición circularon por otros territorios del Caribe y América Latina. Y cuarto, la publicación y divulgación del libro de enunciados diáfanos y abundante ilustración de José Gómez Sicre, financiado por María Luisa Gómez Mena, Pintura Cubana de Hoy, que formó parte de este proyecto. Esta charla que se anuncia se detendrá en las características de esta Escuela de La Habana según denominación que corresponde a una lectura hecha desde el extranjero, es decir, MoMA y Barr en el contexto de la exposición de 1944, y su larga y bien cercana experiencia investigativa y museística con los sismos y escuelas modernas desarrolladas en Europa y luego América desde inicio del siglo XX. Este concepto de escuela se enfoca en los logros artísticos, principalmente los formalistas, pero sin menospreciar sus indagaciones sociales y psicológicas, y comprende a 2 generaciones de pintores modernos, siendo predominante el trabajo de los más jóvenes. En esta charla igualmente nos detendremos en su contraparte habanera, la Galería del Prado, que facilitó la realización de este proyecto. En octubre de 1942, María Luisa Gómez Mena funda en La Habana la Galería del Prado, ubicada en el número 72 del Paseo del Prado, una dirección hoy inexistente. Con carácter comercial, fue una exposición permanente de pintura y escultura modernas cubanas. Allí editó algunos impresos, siendo la monografía Carreño de 1943 una de las más trascendentales publicaciones. Entre 1942 y 1944, esta galería fue el centro gravitatorio de la vanguardia plástica cubana. Los directivos del Museo de Arte Moderno de Nueva York fueron receptivos a este movimiento pictórico y fue precisamente en esta galería donde María Luisa y Gómez Sicre organizaron junto a Alfred Barr la muestra colectiva Pintores Modernos Cubanos para dicho museo neoyorquino. Esta muestra estuvo acompañada de una monografía de arte sin precedentes en Cuba, Pintura Cubana de Hoy, generosamente financiada por María Luisa Gómez Mena. El proyecto dio a conocer internacionalmente a los pintores cubanos y legitimó en el terreno del arte frases como arte cubano y Escuela de La Habana. Desde entonces, la pintura cubana ocupa un lugar importante entre las galerías de vanguardia y los museos que atesoran arte latinoamericano. Este joven movimiento artístico cubano ejerció una fuerte impresión positiva sobre Barr. Ello se hace evidente cuando, luego de asombrarse ante la magnitud geográfica e histórica de la isla, Barr asegura que en Cuba te sorprende mucho más que su extensión, su altura y su historia, la pintura cubana moderna. Un movimiento de reconocidas individualidades que, según sus palabras, ha adquirido un carácter consistente y reconocible solo en los últimos 4 o 5 años. Y que tiene, dice, algo de insolencia, pero aún más las virtudes de la juventud, ánimo, frescura, vitalidad y una saludable irreverencia hacia sus mayores. Un experimentado Barr emitió juicios comparativos que resultan de interés para nuestra historia del arte. Asegura que el color cubano, la luz cubana, las formas cubanas y los motivos cubanos son más asimilados plástica e imaginativamente que representados de forma realista. De manera que, dice, es poco obvio el sentimiento regional y nacionalista. En ello se encontraba, a su parecer, una radical diferencia con la pintura literal o sentimental de la escena norteamericana, y concluía que esta manipulación expresionista de la escena cubana está basada en una disciplina completa en el dibujo y un gran interés en la composición plástica. Desde entonces Barr reconoce la influencia del muralismo mexicano sobre la pintura moderna que se realiza en Cuba, pero no por la vía de Diego Rivera y Clemente Orozco,
como algunos hoy postulan, sino por la de Rodríguez Lozano y Guerrero Galván. El primero transmite un mundo de alusiones metafísicas de espíritu neoclásico. El segundo, surrealismo mágico con influencia de la pintura italiana y renacentista, y dice, parte del estilo figurativo clásico de Picasso. Para Alfred Barr, los pintores modernos cubanos no son desconocedores de los problemas políticos o sociales de su país, los cuales se reflejan en algunas de sus obras y acciones personales, pero no hacen suyo los dogmas políticos sobre el arte según postulados militantes del moralismo mexicano. Y es categórico cuando afirma que los pintores cubanos, que son esencialmente pintores de caballete, estaban, dice, demasiado preocupados por la pintura como un arte personal de forma y color, como para entregar su individualidad a una empresa colectiva de implicaciones políticas. Concluye Barr asegurando que París, México y todos los maestros del Renacimiento y Barroco italiano han contribuido a la pintura moderna cubana, pero esas influencias extranjeras, dice, han alcanzado un notable grado de fusión con los elementos nativos cubanos. Para Barr, esta escuela que forman los pintores profesionales de Cuba se distingue por el color, un color alegre que los diferencia más agudamente como una escuela de los pintores mexicanos que a menudo están preocupados por la muerte, los indios sombríos y la lucha de clases. Una escuela del color que está distante, según sus propias palabras, del realismo o del romanticismo sobrio de los artistas norteamericanos. Una escuela de pintores donde lo específico, lo sutil y lo trágico juegan pequeños papeles, pero, asegura, podemos estar agradecidos por esa imprudente exuberancia, alegría, sinceridad y amor por la vida que los pintores cubanos muestran quizás más que el artista de cualquier otra escuela. Finalmente, quiero enfatizar, porque es algo que aún hoy resulta confuso en algunos autores, que la Escuela de La Habana es una denominación iniciada y usada por Barr y no una terminología de la literatura cubana de aquellos tiempos. De 1927 a 1944 eran habituales los conceptos de arte nuevo, vanguardia y moderno. Tampoco es denominación que en época posterior se haya utilizado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, ni en las salas cubanas del Museo Nacional, ni en la literatura cubana especializada en el tema, al menos hasta finales de los años 1990. Es decir, hasta después del inicio de cierta apertura relativa a los hechos históricos del modernismo cubano. Se silenciaba entonces en nuestros planes de estudio y escogidas selección de lecturas el proyecto MoMA, Galería del Prado, Alfred Barr, José Gómez Sicres y María Luisa Gómez Mena. Y estaban todavía censurados muchos artistas modernos que residían fuera del país, los cuales, por ello, no se exponían en las salas cubanas del Museo Nacional, ni pintores ni escultores. Yo les invito a disfrutar de este conjunto de diapositivas que les expongo, una combinación de imágenes y texto, documentos gráficos, fotos y reproducciones de obras, que son en realidad mis fichas de investigación. Muchas gracias. En esta primera diapo yo le pongo, está mi correo electrónico, pues si al final, después de la charla, si quieren hacer alguna pregunta, pero bueno, si a alguien le place más escribirme alguna duda, alguna aportación, alguna corrección, lo que sea, pues dialogamos sobre el tema. Esta es primera foto. Debo decirle que hará cuestión de poco más de 10 años era muy raro encontrar documentación sobre estos acontecimientos. Era una cosa escasa, rara. Mucha de esta información está generalmente en archivos privados de difícil consulta, incluyendo las propias obras que se vendieron. Esta fue una exposición, un proyecto de exposición, venta de obras. Muchas obras están en colecciones privadas de difícil acceso, en colecciones familiares muy cerradas a veces, que es complicado llegar a ellas. Realizar la historia del modernismo en Cuba, por eso se complica, ¿no? Por la falta de documentación en muchos casos. Aquí vemos, en esta fotografía de época, es la fachada de la Galería del Prado, fundada por María Luisa Gómez Mena, y alrededor de ella una serie de artistas de la época, de los más reconocidos, formaban parte de la vanguardia. Está José Gómez Sicres, Mario Carreño, Bermúdez, Lozano, Amelia, Peláez, Diago, Eugenio, en fin, pintores y escultores. Quien da a conocer, la localización o el sitio más o menos es el escritor Manuel Arturo Aguirre, escritor español que en ese momento vivía en La Habana, en su publicación La Verónica, que en realidad es una imprenta que él la logra hacer gracias a un aporte económico también de María Luisa Gómez Mena, en su momento, en el año 38.
Y él dice ahí que el Prado de La Habana, su mano izquierda, camino al mar, tiene defendida por un pequeño jardín su galería de pintura, la Galería del Prado. Esta es una localización totalmente desconocida. Quien conoce realmente el Prado de La Habana, lo haya caminado, es difícil. O sea, no existe una fachada que tenga un jardín al frente de estas características. Aquí tenemos una nueva foto de la fachada, donde aparece el cuadro Mujer en Verde de Amelia Peláez. Para mi investigación, lo primero que a mí se me presentó era el problema de poder localizar el sitio, porque nadie sabía realmente en qué sitio había estado esta galería. Y entonces, en una especie de estudio arqueológico, de documentos fotográficos, yo intenté reconstruir o averiguar qué edificación de la acera de enfrente yo podría ver en los cristales de la foto antigua, ¿no? Una cosa así. Y ahí, localizando los machones, la cornisa, con un amigo artista de La Habana, que le dije, tírame fotos por todo el Prado para yo localizar este sitio. Y en una de las fotos me encuentro en la acera de enfrente, el edificio este con machones, un balcón con una reja, la galería de fuste liso, y más o menos logramos determinar que este era el sitio. Pero claro, es un sitio vacío, es un placer. Ahí se ha hecho una especie de cafetería. Está ahí de toda la vida, desde que yo era niño. Yo nací, bueno, si conocen La Habana, al lado del barrio chino. Eso lo caminé siempre de niño, eso siempre ha estado ahí toda la vida. Evidentemente aquí había construido los edificios antiguos del Paseo del Prado. Pero posteriormente, una nueva aporte fotográfico nos confirmó el lugar con esta fotografía del año 32, donde aparece en esta foto, cuando uno amplía, la esquina, la misma esquina que describe Arturo Aguirre, con ese jardincillo y esta fachada, que es la que se corresponde actualmente, lo cual nos confirmó que ese era el sitio. Y eso nos permitió, en el 2015, hacer un homenaje al sitio, hacer un proyecto de intervención artística con el equipo en ese momento que formaban Meira Marrero y José Toirá, y hacer una intervención artística en el sitio donde expusimos una serie de fotografías y de montaje entre textos e imágenes similares a estas diapositivas que yo suelo usar, diapositivas testimoniales o documentales que apoyo entre texto e imagen. Esto realmente es la primera vez que se hacía en Cuba con este tema. Este era un tema totalmente borrado de nuestra historia del arte. En Cuba tú te graduabas de historia del arte y de esto no se hablaba, era un tema como tabú. Esto era del pasado, el pasado de ese malo republicano. Esto estaba borrado de la historia de Cuba. Volvamos a los años 40. Este es el interior de la Galería del Prado. Aquí vemos algunas de las obras de los pintores modernistas. Tenemos obras de esta que teníamos ahorita, de Amelia Peláez, que estaba afuera en la fachada. Estas son de Carreño, Felipe Orlando, y este es un óleo de Mariano. Aquí tenemos algunas fotos de María Luisa en eventos culturales, incluso anteriores a la graduación, o sea, la inauguración de la Galería del Prado. Es el homenaje que se le hizo a Pablo Neruda en el año 42. Ahí igualmente vamos a ver que ya antes de eso ella estaba ya asociada a una serie de pintores que van a formar parte de este proyecto de Galería del Prado y después de la exposición en el MoMA. Aquí tenemos a Cundo, tenemos a Carreño, tenemos a Sigre, tenemos a Martínez Pedro. Aquí esta es la exposición ya creada la Galería del Prado, la exposición que se le hace en Liceo al fotógrafo Berinstein. Muchas de estas fotos que están aquí van a formar parte del libro, o sea, formar parte ya del proyecto. Ya el proyecto se está fraguando desde el año 42. Es un proyecto que va de la mano la publicación de un libro importante que recoja toda esta experiencia del arte cubano modernista que se está haciendo en ese momento y de presentación en una muestra exhibitiva en su conjunto fuera del país. Esta es la exposición conjunta también en el Liceo de Cundo Bermúdez con Felipe Orlando. Aquí está nuevamente María Luisa con Mario Carreño, en ese momento era su esposo, y atrás de ella aquí José Gómez Sicre. Aquí en esta diapositiva pues es una panorámica rápida, visual. Las tres primeras fotos de arriba se corresponden a la visita que hace Alfred Barr a Cuba en el año 42 para conocer a los artistas. Él va a los estudios de los artistas acompañado de María Luisa Gómez Mena con Sicre y Carreño. Y en esta foto, ya es del enero del 44,
con la salida de la imprenta del libro Pintura Cubana de Hoy, ese antológico libro que no tiene antecedentes. En Cuba hasta el año ese se habían publicado algunos muy buenos materiales, pero eran catálogos sueltos, eran publicaciones, no tenían la calidad de impresión que tuvo este libro en el momento en que salió. Aquí igualmente tenemos a Carreño, Consicre, Martínez Pedro, Cundo, que generalmente son los artistas nucleados en torno a la galería. Yo suelo usar fragmentos de fotos para sacar información nueva. Es una manera un poco arqueológica de estudiar el documento fotográfico. Y yo extraigo de aquí esa relación bastante cercana que se establece entre el crítico de arte y la mecena. O sea, hay la necesidad de una cercanía e incluso de un contacto hasta físico. Hay una especie de identidad entre estas dos personas, lo que hace posible la realización de este gran proyecto, que fue un proyecto muy grande y muy costoso para la época, que se debe gracias a la generosidad de esta mujer. Este es el libro Pintura Cubana de Hoy, el famoso libro que acompaña la exposición del MoMA. Como antes les decía, el proyecto va acompañado de libro y de exposición. A veces se suele hacer unas críticas un poco cuando se habla de la exposición del MoMA, que si faltaron pintores o cosas así. El problema es que hay que verlo en su conjunto. O sea, va de la exposición y va el libro. Este es las fotografías de Benítez que vimos antes en la exposición, que forman parte del libro. Hay un autorretrato de Gatorno. Gatorno ya se encontraba en el 38 viviendo en Nueva York, y me imagino que por esa situación no le pudo sacar la foto, y lo que hay es un autorretrato que se hace. Y aquí vemos las 20 ilustraciones en colores que aparecen en Pintura Cubana de Hoy. Esto es una técnica que recién se estaba haciendo en Cuba. Las primeras impresiones fueron del año 41, que es por cuatricromía de la Casa Hermanos Gutiérrez. Se pudo ver en este libro, muy colorido, los colores esos que son los característicos de la pintura esta cubana. Este libro, una cosa que llama la atención poderosamente es la presentación que hace su editora, María Luisa Gómez Mena, cuando ella define las 3 referencias fundamentales que definen el carácter de esta publicación, que es el reconocimiento de un arte moderno consolidado, la plataforma editorial impresa que ayuda a divulgar este proceso, y la definición de este monográfico como libro de arte cubano original sin precedente. Este es el boletín del MoMA, que lo dedicó a la exposición. Yo creo que el MoMA ha hecho pocas exposiciones que se lo ha dedicado a un país. Nosotros, o sea, una exposición monográfica a un país, y en ese sentido pues hemos sido privilegiados, ¿no? En el boletín de MoMA, Bar hace referencia al libro que está de venta junto con la exposición, enfatizando ese proyecto conjunto de publicación y de exposición. Este libro, tienen que tener en cuenta que sale del año 44, en el año 43 se realiza todo el proceso, el año 44 sale, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, La Habana escasea de papel. A María Luisa este libro le costó $2 cada ejemplar. $2 corresponden hoy a, no sé, por ahí saqué yo la cuenta por algún lado, ahora se me perdió, que es un libro caro para la época. En MoMA lo vendió a $1.75 porque nadie iba a comprar ese libro, porque es una cosa cara para la época, estamos hablando del año 44. Y ella financió el envío, los pagos, los pasajes, en fin, ella lo financió todo, esta señora. Este es el interior del boletín de MoMA, donde está ilustrado con obras cubanas, y donde Bar hace una referencia explícita a su concepto de escuela, que como antes les decía, no era una terminología que se usara en Cuba, y donde aparecen todas las definiciones que él hace sobre los artistas y sobre esta escuela que a él le impresionó mucho. Este es un poco un gráfico que yo suelo usar con intención docente, donde está incluyendo el proyecto de la Escuela de La Habana en los Estados Unidos, que es la exposición itinerante, que es el acto efímero. Una exposición siempre es un acto efímero, concluye la exposición y ya, se quedó ahí. Pero va acompañada de este libro, que es el documento que realmente trasciende, que a través del documento podemos conocer las obras del momento, los textos, las calidades estéticas, en fin. El proyecto inicialmente, según carta de María Luisa, ella pensaba traer a Nueva York, aquí a Nueva York, prácticamente todo el arsenal que tenía en su galería del Prado. Ella hablaba de 550 obras. En una carta que le manda a Héctor Aguirre y Concha Méndez a México,
Ella le dice que está haciendo una monografía de pintura, que es pintura cubana de hoy, os enviaré un ejemplar, y posiblemente la exposición sea en el Museo de Arte Moderno con 250 óleos, 100 acuarelas y 200 dibujos. Dice, el museo nos ha dado fecha para nuestra exposición, o sea, ella en ese sentido posesivo, porque ella lo sentía como parte de un proyecto muy personal, se metió hasta el fondo en este asunto. Y entonces, bueno, finalmente, de estas 550 obras en una selección que hace SICRE, entre SICRE y UAR, que son los que definen lo que se va a exponer, se quedan 160 obras. Son 142 obras de 18 pintores modernos, 8 de la primera generación, 8 de la segunda generación, de los más reconocidos. Son pintores que habían tenido premios nacionales en el año 35, en el año 38, y que tenían un reconocimiento ya en una serie de textos y exposiciones que se habían hecho en La Habana. Están los nuevos, que en este caso son Diago y Escobedo, y por otra parte hay un grupo que no va a entrar en esta charla que les voy a dar, que son los pintores primitivos o los modernos primitivos, como le llama Bar. Aquí él incluye 3 pintores primitivos, 2 murales anónimos y 6 dibujos abacuá. Es curioso que en este proyecto incluyen hasta los dibujos abacuá. En estos años en Cuba esto se entendía como una expresión vinculada a la AMPA cubana, a la delincuencia. Ellos lo asumen como un elemento cultural de la cultura cubana popular y lo asumen en el libro. Y Carreño, que estaba muy cercano en este momento, que es el esposo de María Luisa, pues incorpora a su pintura varias de estas referencias visuales de esta religión afrocubana. Esto es un mapa de modernismo. Esto me gustó hacerlo, esto es una cosa muy rápida, porque si Bar, cuando hacía sus trabajos, él solía hacer esta especie de árbol cronológico, ¿no? de cómo evolucionaba la pintura, de las influencias. Y entonces él habla que la influencia de la pintura cubana moderna le llega a través de los maestros italianos, Renacimiento y Barroco, del artista del postimpresionismo de la Escuela de París y del muralismo mexicano, y que transcurre a través de una disciplina en el dibujo, de la composición clásica y del expresionismo como estilo dominante en su pintura. Y entonces aquí hay una serie de artistas que menciona, entre él y SICRE también, porque SICRE después se ascribe en el año 44 a la tesis de Bar de Escuela, y un poco entre ellos dos hay una relación, digamos, en cuanto a las valoraciones. Bueno, a partir de esta diapositiva yo le voy a hacer una presentación sumaria, porque son muchos, de todos los pintores que participan en este proyecto. Algunos están en el libro, otros no están en la exposición, hay algunos que están en la exposición, pero sus obras están en el libro y no están en la exposición. En fin, hay que verlo como un conjunto, así lo entiendo yo y así lo suelo yo analizar. Estamos hablando de Víctor Manuel. Víctor Manuel participa con 6 obras. Víctor Manuel es el pintor, digamos, que inicia, él tiene el liderazgo, es el que inicia el modernismo en Cuba, a su regreso de los años 20 de París, con una gran influencia de Gauguin. Aquí vemos algunas de las 6 pinturas. Este paisaje es el que participa en la exposición de MoMA. Veamos aquí cómo va es una pequeña retrospectiva. En el caso de casi todos estos pintores van a ver como pequeñas retrospectivas. Va del 29 al 39, 10 años de evolución de su pintura. Desde esa etapa inicial muy afrancesada hasta esta más cubana, porque ellos esos elementos plásticos que asumen de la escuela francesa, pues lo van redactando a las condiciones cubanas de colorido, de la luz. Aquí está la exposición del MoMA. Este es un fragmento de la fotografía de Soichi Tsunami, que es el fotógrafo del MoMA que en este momento nos deja documentado fotográficamente la exposición. La obra de Víctor Manuel aparece al inicio junto con las obras de los pintores primitivos. A alguna gente no les suele gustar esto. Yo creo que porque subvaloran un poco el arte primitivo. Para los pintores modernos el arte primitivo era fundamental, en tanto era un arte que era profundamente antiacadémico, porque no procede de la academia. Y el modernismo le dio mucha importancia a los pintores primitivos por ello. Y entonces, por ejemplo, aquí le pongo una muestra que le digo que no vamos a hablar de esto, pero este es un pintor primitivo. Curiosamente, esta pieza pertenecía a la colección personal de María Luisa Gómez Mena, esta obra de Rafael Moreno, y es una pieza muy bella. Pero bueno, volviendo aquí a Víctor Manuel, vamos a tener un acercamiento a algunas de las obras que participaron en el proyecto. Esta primera obra, La Gitana Tropical, que va de esa forma muy de lo Gauguin, muy europea, a estas de obra del año 43, donde ya asume ese colorido, que es la característica fundamental que define Bar para
para esta pintura, cosa que coincide con algunos criterios que tienen también algunos autores cubanos ya desde principios de los 40. Algunas de estas obras que yo pongo aquí, yo le pongo no localizadas en mis investigaciones. Hay obras que he podido contactar, que le he podido ver, que algunos amigos o colegas me han enviado imágenes, pero hay muchas de estas obras que están en paraderos desconocidos, están en colecciones privadas. A veces quien tiene estas piezas y a veces no sabe ni lo que tiene, la importancia que tiene la pieza. Y entonces me ha pasado que en alguna conferencia alguien me ha dicho, yo la tengo en mi colección. Entonces, yo la pongo aquí, pues si de momento alguien me dice eso, ya... El segundo artista que vamos a hablar estamos hablando ahora de los primeros 8 de los pintores de la primera vanguardia, Abela, que se caracteriza igualmente por una pintura que va desde esta primera visión muy postimpresionista europea, que son donde ellos realmente se actualizan con lo que se está haciendo en ese momento, con cierto desfase en el sentido cronológico, pero en realidad ellos hacen una pintura que es muchas veces lo que se comienza a hacer, lo que se está haciendo en este periodo en Europa, que es una vuelta a la figuración, a una figuración que toca aspectos del surrealismo, una visión metafísica, una visión un poco diferente desde el punto de vista de la perspectiva académica, por eso una vuelta a la figuración, un abandono del abstraccionismo, y por eso, en cierta manera, la pintura cubana desarrolla mucho el aspecto figurativo de su pintura. Aquí, como curiosidad, la obra de pintura de Eduardo Abela, El Adiós, le pongo aquí abajo, originalmente como era, esto en un accidente que hubo, la obra estaba en una colección del Estado cubano, y un accidente, pues se perdió parte de la pieza, y esto es lo que se conserva hoy en la pieza en el Museo de Bellas Artes. Esta es la antológica obra muy conocida de Abela, Los Guajiros, que es un premio en el año 38. Ven ustedes cómo tiene esas características entre el muralismo mexicano, algo de Gauguin, algo de las chicas estas tahitianas, pero también muy cubana por el tema del guajiro. Es un poco una representación idílica, ¿no?, del campesinado cubano y su ambiente, pero bueno. Gatorno igualmente participa en el proyecto, si bien no participa no se incluye en la exposición del MoMA. En la exposición del MoMA Bar definió en el propio texto que eran pintores que en ese momento estaban activos y que estaban pintando vivos dentro de Cuba, que estaban vivos y que estaban pintando. Gatorno estaba en ese momento ya en Nueva York del año 38, como antes le comenté. Pero sí aparece en el proyecto, en el libro, con 4 obras muy importantes. A Gatorno Gómez Sicre le dedica unos textos muy interesantes, muy buenos textos, que hace Sicre en ese momento a estos pintores. Esta obra está destruida, estaba una obra inicial del año 26. Observen ustedes estas referencias muy a lo Modigliani, que también es una de las grandes influencias que tiene esta pintura inicial cubana de modernismo. Esta forma así entre Modigliani y Gauguin, ¿no? Aquí su famosa ¿Quieres más café, don Nicolás?, que es ese desarrollo del tema criollista, que es un poco lo que define esta primera etapa de la pintura moderna en Cuba. Y esta bellísima pieza que va hasta el año 40 también, o sea, un pequeño recorrido del 26 al 40 que hace igualmente entre Sicre y Bar en la selección, que es una pieza muy surrealista, muy metafísica, de estas cosas que algunos de estos artistas cogieron y que luego Gatorno desarrolla. Este desnudo que es como muy sutil, muy suave, no tiene nada, más bien, no tiene erótico, no erotismo ninguno, es más bien una cosa muy poética, muy surrealista. La imagen te lleva a estos elementos simbólicos de la flor y a un recuerdo, es como un sueño, un pasado, y después te lleva a un paisaje que sale por una ventana con una mariposa, que como los antiguos griegos decían que era el alma que en forma de mariposa abandonaba el cuerpo, algo así. Archie es el próximo artista que forma parte del proyecto, participa con 6 obras. Algunas de estas obras, como antes le dije, aparecen en el libro con esta técnica de la cuatricromía. En Archie igualmente se hace un recorrido de los años 30 al 43, que es el año final. Muchas de estas piezas se van a pintar en el mismo 43 para la exposición del MoMA. Con la visita que hace Bar en el año 42 a La Habana, pues se crea un ambiente entre los artistas competitivo y de mucho trabajo. Hay cartas de María Luisa a México que le manda el Toloaire, donde dice: estos muchachos trabajan mucho y responden a la pequeña ayuda que con mi entusiasmo grande le provoco yo, dice así textualmente. Y ella en otra carta ella le dice a Bar que ellos están muy entusiasmados por el proyecto que se avecina, por lo que, claro, es el director del MoMA. El MoMA era una cosa importante y todo el mundo quería participar. Entonces, por eso, en la pintura cubana del modernismo hay muchas obras
de puntera, de primera línea, de calidad, que están firmadas precisamente en este año 43. Aquí igualmente la obra va de esta primera visión más metafísica, más, en este caso en el DH es como una especie de pintura renacentista, una visión ya del colorido, este hermoso obra yo la tengo como no localizada, yo no la he podido conseguir una ASO, pero bueno, en su momento se publicó en color en el libro, unos colores impresionantes, y se podía notar ese colorido que le impresionó tanto a Bar de la pintura cubana que se hacía en ese momento. Aquí del año 43 son estos dos óleos, son retratos. Arches es el pintor moderno que se dedica fundamentalmente al tema del retrato, un retrato fundamentalmente psicológico, no es una representación donde busca el parecido, sino lo que busca es la mirada, las manos, hay una serie de las texturas. Con Amelia Peláez es una de las que participa en el proyecto con mayor cantidad de obras. Lo de Amelia Peláez es prácticamente una retrospectiva, una gran retrospectiva que va desde la obra esta del año 30 hasta el año 44. Y aquí se quedan algunas obras que están en el checklist de la exposición de MoMA que no fueron expuestas, pero participaron en el proyecto. En el mercado suelen salir algunas piezas a veces que tienen un número de inventario de MoMA, que presumiblemente, como pasa con estas cosas, estuvieron en el proyecto, pero no se expusieron, porque hay otros checklist donde están manuscritamente diciendo esta pieza participó, esta no, en fin. Entonces se hace complejo un poco hacer la historia de estos procesos. Aquí tienen todas las obras en colores. Bar hablaba aquí de manierismo a lo Modigliani, inicialmente, de Amelia Peláez, que evoluciona hacia esta especie de abstraccionismo. Aquí vemos la exposición y aquí vemos los colores, como en ese momento la gente puede disfrutar, ¿no?, de estos colores a los que se refiere Bar. Estas son fotos de Soichi Tsunami a las que yo les superpongo, bueno, lógicamente estas imágenes para que tengan una idea ustedes aquí en su momento cómo se vieron estas piezas, este colorido, esta asociación de piezas, cómo puede haber impactado en el espectador, ¿no? Los dibujos de Amelia Peláez y de otros artistas que también participaron llamaron la atención de Bar por ese barroquismo de la línea que él le llama, y de vuelta, esos contrastes de claroscuro. Aquí vemos las obras de Amelia, de mucho colorido. Ella evoluciona aquí en Cuba al estudio entre la abstracción y esa especie de elementos que ella va incorporando de la arquitectura colonial cubana, de los vitrales, los muebles coloniales. Esta pieza es la que aparece ilustrando en la portada del boletín de MoMA que le dedicó a la exposición. Estas son dos piezas muy interesantes porque de momento parecen la misma pieza, pero no lo son. Esta que está en blanco y negro, que la tengo como no localizada, no la he encontrado, nadie la conoce, de las personas que yo conozco, es un wash que se pone en pintura cubana de hoy, y este es el óleo que se pone en el MoMA, en la exposición que actualmente forma parte de la colección del MoMA, comprada en el año 44, adquirida por el museo en el año 44. Aquí, si ustedes ven estos estudios de detalles, pues ven las diferencias, las pequeñas diferencias que nos aseguran que no es la misma pieza. Amelia solía hacer muchas veces copias de sí misma y hacía variaciones de su obra. Llegamos acá con Los Enrique, de la primera generación igualmente, que participa con 5 obras. Una de las obras impresa por cuadricromía, que se puede ver en el libro. Carlos Enrique es uno, me imagino, de los artistas que en su momento que más impresiona, porque esa sexualidad explícita en el dibujo, ese expresionismo en el trazo, esas transparencias, era un pintor, un temperamento muy fuerte su pintura. Bar hablaba de un arte volátil, en el sentido que no se podía, la realidad no era aprensible, era como trabajado con las transparencias, pues daba la idea de movimiento a través de la transparencia de la figura, la superposición. Aquí tenemos un acercamiento. Son obras del año 43 y de los años 40. Vean ustedes la figura femenina, que lo mismo en el caballo, la grupa del caballo, pues parece
la parte posterior de una mujer. En fin, la sexualidad es algo en Carlos Enrique que es una constante en su obra. De hecho, su primera exposición importante en La Habana pues, fue censurada por este tema. Aquí tenemos igualmente cuadros importantes de él. Está El Rapto de las Mulatas, que es un premio de pintura cubana en el año 38. Este retrato de Eva, de una de sus esposas, la primera esposa que tuvo, o la segunda en este caso. Y bueno, este es el paisaje famoso, que es el paisaje con caballo salvaje, que es una compra que hace en MoMA, que igualmente podemos ver las alusiones sexuales que él hace dentro del propio paisaje. Ponce de León es el otro gran pintor, era uno de sus pintores predilectos de Alfred Barr, según lo que define. Decía que en su mejor momento era el mejor pintor que había dado Cuba. Aquí tenemos las obras que participan en el proyecto. Barr hablaba de un expresionismo intuitivo, muy personal en Ponce de León, con una gran influencia de Cézanne y Van Gogh, por las texturas de Cézanne y Van Gogh, que lo estudió a través de reproducciones, porque Ponce nunca viajó fuera de Cuba. Aquí tenemos en sala cómo se presentaron las obras, como se pudieron ver en la sala de MoMA en su momento en el año 44. Era un pintor que, a pesar de que, a diferencia de otros pintores, el colorido, lo curioso en Ponce de León es que hay un colorido, pero como de fondo. Hay una serie de pinceladas muy intensas que él después, como las hace unas veladuras en blanco, como que las esconde. Es un pintor de una obra muy atormentada, muy expresionista, muy espesa, de muchos trazos de textura, en figuras deformes. Era un hombre, bueno, en fin, con alcohólico, antisocial, como decían algunos, que no sé, muy ácido. Una pintura maravillosa. Era uno de los pintores más buscados en su momento. Los Niños de Ponce, el 38, es otro premio en su momento, del año 38, de pintura. Y aquí le traigo una escena de la película La Soga de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock compra en el año 45 la obra esta y la expone en el largo en 45 minutos. En el minuto 45 de la película hay una escena larga donde hay una constante presencia de la obra de Ponce en la película. Es la primera película de color dirigida por Alfred Hitchcock, curiosamente, y donde aparece esta obra que evidentemente tuvo que haberle impactado. Llegamos con Portocarrero al primer artista de la segunda generación. Es un pintor Portocarrero de preparación autodidacta. No fue a San Alejandro, pero desarrolló una pintura que iba de unas escenas entre el humor, los dibujos humorísticos, a un tipo de pintura muy barroca, muy colorida, que es un poco lo que define la pintura esta del color de la Escuela de La Habana. Aquí vemos los interiores a la manera de Amelia igualmente, pues son estas escenas de mobiliario colonial, las mamparas, las rejas, las lámparas, que son motivos que él le permite jugar con el tema del color, con ese barroquismo donde la figura prácticamente desaparece, prácticamente es una abstracción. Así este tipo de dibujo, decía yo, evoluciona de este tipo de dibujo con temas religiosos, digamos, a este dibujo impresionante, que es muy picassiano el dibujo. Esta es por ejemplo, una de las experiencias que tuve con esta obra, que en su momento en una conferencia tenía como un paradero no localizada, y de momento un coleccionista me dice, yo la tengo. Y la haber visto en vivo, una pieza impresionante el dibujo este. Con Martínez Pedro también desarrolla el tema del dibujo dentro de la exposición del MoMA y del libro. Es un dibujante muy surrealista, tema surrealista, un dibujo a lápiz, retrato con paisaje cubano, aparece en pintura cubana de hoy, no se exponen en MoMA. Son piezas que van en esta idea del Aquí vemos igualmente el tema de las transparencias, la manera de Carlos Enrique, pero en el dibujo. Vean ustedes cómo se transparentan los trazos. Son escenas muy surrealistas,
típicas del momento. Vean aquí los movimientos del rostro, la manera que también lo desarrolla después Carreño con sus pinturas. En ese momento también se buscaba un poco el dinamismo, el movimiento en la pintura y el dibujo, y un poco explotaron estos logros que vienen de los sismos europeos, del futurismo italiano y cosas así. Llegamos a Kundo, otro de los pintores de la segunda generación, participa con 12 obras, es uno de los pintores que mayor interés tomó en la prensa en su momento por el colorido. Kundo tenía un concepto de color que había aprendido en los estudios gráficos que le permitía hacer unas variaciones muy intensas de colorido. Aquí vemos en sala cómo se vio en las representaciones de su obra. Es igualmente busca el interés por la arquitectura, por el trabajo de las rejas, de los vitrales, de las mamparas, muy típico de esta escuela. Este es un autorretrato de María Luisa, que a mí me gusta. Bueno, yo lo suelo poner con estas fotos de María Luisa, porque como he estudiado en profundidad el tema de María Luisa, me la conozco en la fotografía, pues esto pasa en muchos catálogos, que le suelen quitar algunos manchas, como si fueran manchas de la fotografía. En realidad, la obra original tiene los lunares típicos de María Luisa Gómez Mena. María Luisa Gómez Mena es una persona tan importante en la cultura cubana porque financió esto, y tan olvidada, que a mí me gusta un poco traer la imagen de ella para que se tenga recuerdo, pero no recuerdo en todos sus detalles. Y a veces sucede en algunos libros que le borran los lunares que pintó Kundo en el cuadro que son realmente los lunares que ella tenía. Aquí es una joven María Luisa de 20 años, esta es una María Luisa de 40 años, cuando se le ven las marcas de sus lunares. Felipe Orlando participa con 11 obras, es igualmente otro de los pintores de la segunda generación. Es un pintor que inicialmente hace un trabajo muy a la manera de la pintura europea, muy al manierismo de Modigliani, y después evoluciona hacia un trabajo que tiene que ver mucho con la pintura primitiva y con las soluciones infantiles. Él era profesor, era un pintor también autodidacta, y era profesor de niños, de pintura, y entonces él asume a su obra una serie de aspectos infantiles. Es una pintura, yo tengo muy poca información sobre Felipe Orlando, casi toda su obra yo la tengo en paradero no localizado, pero a través de estas obras que se reproducen en su momento, pues se ve la textura fuerte, el trazo, el expresionismo, esas cosas que llamaron tanto la atención de Barre, esa pintura poderosa en ese sentido del color y de las texturas. Llegamos a Mariano, que participa en el proyecto con 14 obras. Unas participan en el MoMA y otras en Pintura Cubana Hoy, lógicamente. Hay uno de las obras, Patio en el Cerro, que no la conocemos, yo no la conozco, no aparece fotografiada, está como en paradero desconocido igualmente, igual que esta que está en el libro, se reproduce en colores por cuatricromía, pero no sabemos, no conocemos la localización de la pieza. Aquí en este caso, bueno, pues Vara habla del barroquismo en el color, en el caso de Mariano. Vean ustedes cómo se muestra en sala la exposición, los contrastes esos de colorido. Mariano es uno de los que más trabaja los contrastes estos de colores, las figuras en gran formato, a la manera de muralismo mexicano, pero que las formas son muy picasianas, ¿no?, en las soluciones. Aquí hay 2 obras que se aparecen publicadas en el libro Pintura Cubana Hoy por cuatricromía, donde se puede apreciar este gran colorido de su obra. Esta obra se reproduce en el boletín del MoMA. Esta pertenece al Museo de Bellas Artes, igualmente son esos colores muy acentuados que caracterizan la pintura. Y finalmente cierra la exposición, en el caso de MoMA, la obra de Mario Carreño. Participa igualmente con 20 piezas, una menos Camelia. Hace un recorrido que recorre del año 41 al 43 de su obra, es una pequeña correlato de su obra desde que llega a Cuba. Aquí vemos sus famosos ducos, es una experiencia plástica que él
profundiza con la visita que hace Siqueiro a La Habana en el año 43, y ahora había tenido un acercamiento a Duco en el año 36 en México, y en el año 43 pues retoma la técnica y hace estas magníficas piezas que igualmente trabaja lo que antes le mencioné en el caso de Luis Martínez Pedro, que estuvo trabajando con Carreño en su estudio, y es la búsqueda de estos movimientos propios del futurismo italiano, ¿no? Por repetición de la forma del dibujo o por superposición de colores, un poco lo que hacía Carlos Enríquez a su manera también, que eran las transparencias y esas aparentes repeticiones por las transparencias, por el trazo rápido. En el caso de Carreño no tenemos este trazo rápido aquí, pero sí es el dibujo que como que se repite, reproduciendo los mismos movimientos del brazo, de una pierna, de una cabeza, que da esa idea de movimiento. Aquí vemos las obras en salas de Carreño y de Mariano. Así como se mostró en su momento las piezas en MoMA, donde se podían apreciar ese movimiento, ese colorido, ese expresionismo, ese barroquismo en estas soluciones plásticas. Esta es una obra bastante conocida, está en la colección de MoMA del año 42. Estas son las 3 tablas, que es como una especie de tríptico en un mural informal, digamos, son pintadas sobre tablas. El Duco es una pintura industrial, es una pintura para pintar en carro, y fue la experiencia plástica que él realizó en La Habana con Siqueiro en ese momento, y son de las 3 obras fundamentales de este periodo, son obras que además han roto récords de venta de pintores en el mercado del arte. Carreño, al mismo tiempo que podía hacer este tipo de obras tan barrocas, podía hacer estas obras que son más bien estáticas. Los críticos hablan de que Carreño, bueno, tiene varios registros estéticos, es capaz en un mismo momento de hacer piezas como esta tan estáticas y otras con ese movimiento. Era un pintor muy versátil. Aquí en esta diapositiva les doy las dos visiones estas, son como obras de pintores diferentes, son pintores, el mismo pintor, realizado casi en el mismo momento. O en el mismo año, efectivamente. Esta pieza, esta negra con aguacate, curiosamente, es una pieza que a mí me llegó la pieza hace cuestión de una semana o 2. Preparando esta conferencia me dieron una amiga en Jamaica: oh, se te encontró una pieza, mira qué alegría. Pum. Y me apareció esta pieza que la tenía en blanco y negro, que no la conocía. Así un poco se va reconstruyendo esta historia del modernismo cubano, se van apareciendo a veces en las exposiciones de estas, en Sotheby o Cristian, que hace apariciones en venta, pues aparecen algunas de estas piezas. Aquí en el proyecto aparece Lan con 5 obras. Lan no participa en la exposición propiamente, pero sí está en la exposición en la parte del libro, con 5 piezas fundamentales. Lan, al mismo tiempo que la exposición de MoMA, tiene otra exposición aquí en Nueva York con su galerista. Son piezas muy importantes. En el libro del 44 de pintura cubana de hoy, Sicre le dedica un magnífico texto, un muy buen texto a la obra de Lan. Esta es la silla que está en el Museo de Bellas Artes, que aparece reproducida en el libro Pintura Cubana de hoy. Y bueno, esta es la pieza que posiblemente haya aparecido por primera vez. Yo no tengo otra referencia, quizás no lo sé, pero una de las primeras veces que aparece reproducida precisamente es en el libro Pintura Cubana de hoy. Quizás ahí hasta en MoMA y Bar la hayan conocido. En el año 45 esta pieza pasa a los fondos de MoMA, adquieren la pieza esta. En el caso de volviendo a internet, sí. Sí, volviendo aquí tenemos una sorpresa porque lo debemos a la señora Beatriz Peña, cosa que le agradezco mucho, un original de una de las piezas que se exponen en MoMA. Es un autorretrato de Ponce. Esto es un privilegio porque en la exposición de MoMA, que conocemos a través de la fotografía de Tsunami, hay zonas de la exposición que él no fotografió. Y una de las zonas que no fotografió son las 4 piezas sobre papel de Ponce. Y una de esas 4 piezas es esta pieza. Entonces, esto es un privilegio lo que tenemos aquí ahora mismo. Vale, ya funciona. Sí, finalmente yo quería presentarle... bueno, estos son 2 libros recientes que hemos hecho. Este es el homenaje que le hicimos a Gómez Sicre en el 2016.
Hay un texto de Cobas, Roberto Cobas, especialista del Museo Nacional. Hay un texto de Alejandro Enreo. Hay un texto de Alejandro Arnato, que es un especialista está haciendo su doctorado sobre José Gómez Sigre. Este libro es el homenaje porque surgió a... Este libro que le presento no está a la venta pública. Este es un libro que se puede adquirir a través de blur.com al precio que pone Blur de impresión. Que aquí no es un libro que no es para lucrar, es un libro por interés a la cultura, a divulgar un poco estos procesos. Este libro, además, al final, aquí hay algunas fotografías que hemos presentado, pero presenta... Este es muy buen texto porque Gómez Sigre tiene un peso capital en la selección de los artistas cubanos y latinoamericanos en las 5 bienales de Sao Paulo. Alejandro Arnato ha consultado y ha trabajado todo el archivo en Brasil que tiene que ver con toda esta actividad de Gómez Sigre en la bienal. Y entonces al final hay un catálogo de obras cubanas que es interesante porque este es el catálogo de la exposición homenaje que se le iba a hacer a Sigre en el Museo Nacional y que finalmente se buscó una serie de excusas y se censuró. O sea, no se hizo el homenaje a Gómez Sigre, con lo cual es un proyecto que todavía sigue un poco cerrado, ¿no? Dentro de Cuba al conocimiento. Y entonces aquí en este libro pues ustedes pueden apreciar el catálogo de obras que aparece aquí. Son obras que formaron parte de la exposición de MoMA, obras que no formaron parte de la exposición, pero son de pintores del mismo año con los que trabajó Sigre, y en ese sentido es un libro interesante por la información que recoge. Si a alguien le puede interesar, pues se pone en contacto conmigo, yo le mando un enlace y pueden entrarse un enlace privado al libro y pueden adquirir un libro. Le digo, no es un libro para la venta pública, es un libro que la intención es imprimirlo y se le está donando en archivos, en bibliotecas. Y este otro libro es un estudio, ya este es un estudio mío, sobre los ducos de Mario Carreño, que en una obra tan extensa como la de Mario Carreño, pues se pierden un poco de vista el estudio particular de estas piezas. Si puedo abrirla. Y es la misma historia, o sea, quien le puede interesar, pues yo le envío un enlace personal y puede entrar ahí a la página web donde está el sitio y puede adquirir uno de estos libros. Igualmente es un libro impreso a color sobre papel fotográfico, donde aparece, en este caso, bueno, todo lo referente a la obra realizada por Carreño sobre los ducos. Es un estudio un poco académico. Bueno, y hasta aquí llegó mi conferencia. Le agradezco mucho. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que se me haya quedado, alguna duda, algo que hay que corregirme, porque seguro que hay mucho que corregir. Una curiosidad y observación. Usted dice que ese libro... Un momentito, espérate, vamos... Sí. Perdón, un momentico, perdóneme los libros que le hablo pueden venir a verlos, son estos. Se van a quedar 2 ejemplares que yo se los dejo. Es un obsequio que le hago al Centro de Estudios Cubanos de Nueva York, Centro Cultural Cubano de Nueva York. Y alguien quiere echarle una ojeada, pues lo puede venir aquí a la mesa cuando quiera verlo. Usted dice que... No, yo puedo hablar algo. Usted dice que el libro no se ha publicado en Cuba. No, el libro no, es una publicación personal. Ok, pero el libro que ella utilizó para la presentación en MoMA es el que yo me estoy refiriendo. Sí. Ok, el punto que yo estoy haciendo es la sobrina
la casa de La Habana. Sí, hay dos María Luisa Gómez Mena. Está la sobrina y está la tía, la condesa de Revilla Camargo, que a veces se suele confundir una con la otra. Ah, pero Lilian Gómez Mena es la mamá de los Fanjul. Yo creo que sería interesante seguir su presentación aquí a través del Centro Cultural Cubano y ver en qué forma los Fanjul pueden, en cierta forma, contribuir a hacer algo que es importante de la cultura cubana, que usted expresó, Claro. que en Cuba no fue censurada. Yo llevo desde 2007 estudiando María Luisa Gómez Mena, porque la información está escasa. Yo le hice un homenaje ahí en el 2010 en el centro, en el Instituto Hispano-Cubano en Madrid. Y después han pasado varios años y la verdad que la información sigue estando escasa, hay muy poca, y a veces, bueno, uno entra a internet, como me dijo una persona y me dice, traté de buscar información, pero lo que veo es lo tuyo, que lo fusilan, porque lo que se hacen es citar o simplemente no se cita, pero se repite lo mismo y lo mismo que ya uno escribió. No hay información, no, es muy complicado el tema de la información, que a lo que yo me refería antes, que generalmente esta información está en manos de archivos privados, es muy difícil consulta a veces y bueno, es complicado. Pero vaya, el punto que yo quiero decir es por qué no puede hacer una conexión con los Fanjul. Los Fanjul es una de las familias más ricas de Cuba. Sí. Yo creo que inclusive es más rico que los Bacardi. Los Fanjul me pueden conectar también. Los Fanjul pueden conectar conmigo también. En internet usted entra José Ramón Alonso Lora, María Luisa Gómez Mena y parecemos un matrimonio. Sí, pero vaya, lo que le quiero decir es que posiblemente ellos no están aware, claro, de lo que usted está haciendo. Sí. Y ellos estoy seguro que eso para ellos es un nítido. La obra que hizo María Luisa Gómez Mena de Mecenazgo es impresionante, pero además es ejemplarizante para otras personas que tienen las posibilidades y podrían sentirse, digamos, estimulados a hacer este tipo de trabajo. Realmente para los artistas, para la cultura, en fin. Y lo que usted está haciendo puede ser también un link entre el exilio o los inmigrantes y Cuba. Y también, como es natural, lo que usted está haciendo es una obra fabulosa, porque Muchas usted gracias. está trayendo algo a Cuba que fue censurado, pero como quiera que se sea, es parte del patrimonio Es parte del nacional. patrimonio, claro. O sea que yo estoy seguro que el gobierno de Cuba no va a tener ningún problema en aprobar una cosa así, sobre todo si los fondos vienen de los Fanjul, No sé, ya ahí, de la familia. ya eso me queda muy alto. El gobierno es un No, sí, pero vaya, todo tiene una sugerencia. Sí. Hi, sorry, this is in English. ¿Me traduce? Forgive my ignorance. I am not Perdone really mi familiar ignorancia. with these artists or this show. So my question really is, how is the show received, the MoMA show, and what effect, were these artists known in America, and what effect did this show have, if any, on American artists of the time? Aquí, sí. ¿Quién? Sí, bueno, sí, la exposición de MoMA tuvo buen impacto en Estados Unidos, porque no solamente la exposición fue en el MoMA, es que fue una exposición itinerante, itineró por otras 12 instituciones de los Estados Unidos. Pero en este caso, uno de los autores del proyecto, que es Gómez Sicre, pasó a formar parte, o fue uno de los fundadores de las salas de arte latinoamericano de lo que después va a ser la OEA, y él continuó este proyecto de exposición de artistas cubanos, de artistas latinoamericanos. Esto fue un proyecto que continuó a lo largo de los años. Y en su época aparece en la prensa estadounidense, aparecen referencias a la exposición, aparecen referencias al libro, donde hablan de lo bueno del libro, que ponen en conocimiento a esta escuela cubana que era desconocida. Hay documentos de la época. But what effect did it have on American artists, if any? I mean, what you're saying is
just in general, but on the American artists of Ah, no tengo mucha referencia que haya influenciado sobre los artistas americanos. De hecho, ya entramos en la etapa del 45, 46, estamos entrando en una etapa donde la abstracción va a empezar a coger fuerza. De hecho, más bien son los artistas cubanos los que se van a terminar influidos por la escuela de Nueva York, digamos, por el abstraccionismo. Y entonces en estos años, a partir del 44, 45, se empieza a esquematizar la pintura cubana esta, que ya deja de ser un poco esta escuela cubana. Y empieza a ser, de hecho, algunos pintores de la escuela cubana van a ser después los pintores fundamentales dentro de los movimientos abstractos en Cuba, como es el caso de Martínez Pedro, como es el caso de Carreño, que ya hacen pintura abstracta. Unos se vuelven sincréticos, o sea, pintura concreta, mejor dicho, y otros hacen pintura gestual, expresionismo abstracto. Pero es a la inversa. José Ramón, quería felicitarte por la linda presentación y todos los detalles sobre Gracias. estos artistas cubanos que son tan poco conocidos. Son contemporáneos de Lam, pero cuya obra mucha gente piensa que es muy naïve, muy folclórica. Sí. Quería avisar también que el 92 hicimos una exposición en el Studio Museum of Harlem, que es Wilfredo Lam y sus contemporáneos, en los que otro curador y yo tuve la suerte de ir a buscar en los archivos, en las bodegas del MoMA, descubrir todos estos cuadros que estaban en un archivo, todos llenos de polvo y olvidados, y los hemos prácticamente resucitado y los hemos presentado justo, aquí tengo el catálogo de exposición, era Wilfredo Lam y sus contemporáneos, los hemos puesto en un contexto con contemporáneos americanos y también los cubanos. Y esto fue del 92, pero desde el 43 estas obras no tenían ningún valor. Y gracias a esta exposición que hicimos en el 92, los cuadros como de Cundo Bermúdez Se han revalorizado. Sí. En lo cultural y en lo económico. Pero y ahora te digo, muchas gracias por seguir. Gracias. Con tu investigación, que es muy importante, que no se deben olvidar. Estos grandes artistas no son tan famosos como Lam. Incluso desde el punto de vista de porque hay que decirlo todo, de la inversión en arte, es un privilegio para los que tuvieron estas obras. Estas obras salieron al mercado, algunas se vendieron por $50, $100, $200. Pero después del 92... Si ustedes entran al website de MoMA, ellos han digitalizado mucha información. Ahí van a ver los checklists con anotaciones a lápiz de los precios de las piezas. Va a haber piezas importantes en $100, $200. Los que mejores se vendieron fueron los primitivos, precisamente. Los primitivos, Acevedo se vendió en $300, $250. Hay obras de Amelia o de los otros que se vendían en $50, $80. Pero estamos en plena Segunda Guerra Mundial también, que no se nos puede olvidar esta cosa. Estos artistas sí están bien apreciados, porque todo el mundo conoce de la época de la vanguardia al que le interesa el arte. Además de eso, ellos ya están subastados en Sotheby's y Christie's. El único problema que hay con todo eso es que estamos tratando de evitar las copias. Y por lo tanto, se está aguantando, desgraciadamente, de poder vender el arte de esa época por todos los copistas y todas las copias que se han hecho de este arte. Sí, ese es otro problema que tiene esta... Ese es el problema grande. Este es un problema grave que tiene. Por eso es que está parado un poco la venta de esta vanguardia. Claro. Gracias. Este es un problema grave incluso para la investigación. Para el historiador del arte es muy complicado cuando haces un texto. ¿Qué obra incorporas? Cuando aparecen obras nuevas, porque no sabes a veces si lo que te están exponiendo delante de ti es un real o no. Porque hay gente que ya se ha especializado en este tema, que te lo imitan todo, no solo la obra, el documento, la firma. Entonces es muy complicado a veces. El mismo estudio que yo hice de los Ducos de Carreño, Carreño es uno de los artistas más, ¿cómo es la palabra? Más maltratado, digamos, en este sentido. Y entonces me costó mucho trabajo definir qué obras incorporar al libro de los Ducos de Carreño, porque hay Ducos de Carreño que yo los dejé afuera, porque no me gustaban. Hay obras que yo sé que son auténticas y tampoco me gustan, hay que decirlo. O sea, las obras no son buenas de los artistas, pero si estás haciendo un estudio de los Ducos, en este caso, pues yo tengo que incorporar los Ducos que yo entiendo que son auténticos, que sean feos. Porque lo que hago es el proceso, el estudio del artista sobre la técnica. Entonces, a veces
definir qué incorpora y qué no incorpora con el temor a introducir una pieza mala, digamos, pues es complicado. Se complica la investigación y la publicación. Si no hay más preguntas, sí. ¿Por cuánto tiempo fueron expuestas estas obras en el MoMA? Bueno, voy a intentar. Está de febrero a marzo, abril en el MoMA. Y después fueron itinerando por diferentes instituciones hasta el año 46. Entonces, por ejemplo, yo no he encontrado un documento que me certifique cuándo Galería del Prado cierra. Galería del Prado sabe toda esta historia. En el estudio que hago de María Luisa, yo sé que ella en el 45, ella regresa a La Habana. Ya ella estaba con Héctor Aguirre, ella se separa, ella se divorcia de Carreño en el 45, y ella está con Héctor Aguirre en México. O sea, estaban de pareja, digamos. Y yo no sé si en este periodo del 45 ella cierra la galería o si sigue continuando. Yo metodológicamente extiendo hasta el año 46 porque hasta el año 46 se están exponiendo piezas que pertenecen a la Galería del Prado y que pertenecen a María Luisa. Entonces, por un problema metodológico yo lo extiendo hasta el 46. Pero yo no tengo la confirmación de cuándo realmente cierra Galería del Prado. Pero el proyecto como tal sí continúa hasta el año 46 y después lo extiende Gómez Sicre cuando hace exposiciones por Guatemala, Argentina. O sea, hay una serie de exposiciones que se extienden en otros países. E incluso se llega, en el caso de hay una especie de competitividad entre los dos grandes críticos del momento, que es Gómez Sicre y Will Pérez Cisneros. Y Will Pérez Cisneros pues también hace una serie de proyectos similares y lleva incluso una exposición a Moscú en ese momento, que Moscú, bueno, era nuestros aliados porque era tema antifascista, y entonces Moscú era aliado también de Cuba, de los Estados Unidos, qué sé yo. Y entonces hay típica dinámica, ¿no? de promover este arte, y eso se extiende posiblemente hasta el año 51. Bueno, la magnífica exposición que ahora hay de los Losos de Villa, que los Losos de Villa organiza una exposición en el Museo de Arte Moderno de París, y ahí hay algunas obras que están en esta exposición que participan, ella las incorpora a esa exposición de París. Estamos hablando ya del año 51 y todavía hay obras de la Escuela de La Habana incorporadas ahí, un poco que se ve este proceso. A veces también el estudio hay que estudiarlo en el contexto. A veces muchos investigadores suelen acercarse al fenómeno, pero no se acercan, lo trabajan desde la distancia, lo trabajan desde la contemporaneidad, y entonces a veces se confunden las cosas y se pierden los límites del proceso. Entonces lo que hay que ir al contexto y estudiarlo en su contexto para realmente ver las características del fenómeno. ¿Este recorrido itinerante? Hasta el 46, 2 años. 2 años, digamos. Quería felicitarlo por una charla tan instructiva y además tan amena. Muchas gracias. Estoy un poquito tenso porque hay mucha... Quisiera saber su criterio de los rasgos de la... Quisiera saber su criterio de cuáles son las características de la pintura de Pogolotti que no lo pone en esta escuela. Sí, eso es un problema. Hablando ahora mismo lo que acabo de hablar, hay unos párrafos que yo tenía en la presentación que por no hacerlo muy extenso lo tuve que eliminar. El problema de Pogolotti es que es complicado, porque Pogolotti es un muy buen pintor que hace su pintura en Europa, realmente. Pogolotti llega ciego a Cuba en el año 38 para no pintar más. Entonces, relacionar a Pogolotti con la pintura cubana es un poco complicado, porque realmente era una pintura un poco... tiene cosas muy vanguardistas con el futurismo italiano. Incluso Pogolotti iba a hacer a finales de los 20, principios de los 30, algunas obras abstractas que en Cuba nadie hacía esas cosas. O sea, estaba muy adelante, Pogolotti estaba muy bien. Pero realmente él no hace una pintura vinculada a este proceso que evolucionan dentro de la isla. Incluso algunos pintores como Lang, que también desarrolla su obra en Europa, pero él llega en el 41 y su obra como que se alimenta enseguida del elemento cultural, del color, de las luces, de los elementos estos simbólicos de la cultura afrocubana. Pero Pogolotti hace algunas obras que tienen que ver también con el tema de la cosa política, la cosa social. Es lo mismo que hace Peñita con el tema del negro.
En el caso de Peñita son pocas horas los que hace, muere también muy joven, no desarrolla, no evoluciona a esa hora, no llega a los años 40. Entonces es complicado. Yo creo que esta gente, o sea, me refiero a Bar y Cicre, lo veían desde esa óptica, les costaba trabajo un poco insertarlo dentro de este proceso. A mí, desde la contemporánea me cuesta trabajo si me voy al contexto. Lo que pasa es que si yo me salgo del contexto y lo estudio desde afuera, como suelen hacer mucho, que lo ven todo como un globo, entonces dice, ¿y por qué falta Pogolotti? ¿Por qué falta el otro? Bueno, hay que ir ahí y analizar. Es complicado. Sí. Muchas gracias. ¿De dónde saca María Luisa toda esa plata para esta? Bueno, hay un libro muy bueno que se publicó en Cuba, además, que algunos los conocerán aquí seguro, que se llama Las 600 Fortunas, o algo así, hasta el año 58 en Cuba. Es un libro muy interesante porque es un libro raro porque se publica en Cuba, pero no tiene ninguna valoración política. Es una especie de estadística muy contable de propiedades. Y entonces ahí están las 600 fortunas más importantes de Cuba. De esas 600 fortunas, vale, ya lo digo todo, hay 600 que son americanas, digamos. De las 600 hay como 100 que son americanas. Pero de esas 100, yo no sé si son como 60 que son de cubanos americanos. O sea, son cubanos, que familias del siglo XIX que emigraron acá a Nueva York, Estados Unidos, en diferentes sitios, tienen nacionalidad americana, son americanos, pero en realidad son cubanos. Entonces, una de esas familias extensas que tiene muchas propiedades, en los ingenios azucareros, propiedades inmobiliarias, dentro de Cuba y fuera de Cuba, son la familia Gómez Mena. Es una familia, el estudio de las familias es complicado porque a veces ellos como que se mezclan entre ellos, los Gómez Mena con los Fanjul, y entonces es complicado seguir eso. Entonces, es un estudio muy particular que no me dedico a eso. Pero María Luisa el dinero sale de lo que me supongo yo que le corresponde a ella como heredera de esa familia, las partes. Yo he leído cartas de ella muy complicadas en su relación con Alto Laguirre, el poeta español, donde la familia Gómez Mena, lo que vivía en Alto Laguirre, como se dice, que es un hombre que le quería sacar el dinero a la mujer, digamos. Y ellos, bueno, tenían su amor realmente. Y entonces hay una serie de discusiones que ella tiene que establecer con la familia, que le tienen retenido determinados dineros o cosas que le tienen que dar, pero que ella lo utiliza por sus proyectos culturales, en este caso con Alto Laguirre, que es ponerle una editorial, una segunda editorial en México, que es la editorial Isla. Después le monta una productora cinematográfica, Isla también. Pero bueno, Alto Laguirre era un artista. Los artistas no piensan en términos económicos ni en términos de capitales. Los artistas hacen su obra y son idílicos y cosas así, ¿no? Entonces el dinero, bueno, pues se va, se pierde. Pero el dinero ese sale de ahí, de esa familia que tiene propiedades de grandes edificios, importantes edificios, como ahora la Manzana de Goma, esa que es muy famosa, que han hecho un hotel en Cuba, muy qué sé yo. Bueno, esa es una de las tantas propiedades. Tienen muchas propiedades en Madrid, no sé si las seguirán teniendo. Y en fin, de ahí viene. ¿Usted mencionó? Sí, sí. Thank you. Usted mencionó a Guy Pérez de Cisneros, quien era un embajador aquí en Naciones Unidas. Sí. Y usted mencionó de que él había llevado obras cubanas a Moscú. Sí, en el Instituto Hispanoamericano, Instituto Hispano-Cubano, que tenía y fundó Fernando Ortiz en La Habana, en el año, si no recuerdo mal, en el 40 y algo, se funda el Instituto Cubano-Soviético para promover la cultura soviética. Y en ese espacio, pues, se hacen festivales de cine soviético, porque no se entendía como el gran enemigo todavía. Eran nuestros aliados, éramos antifascistas, no éramos... Vuelvo otra vez al contexto, hay que estudiar el contexto. No se sabía todavía lo de Stalin, o sea, eran cosas... Entonces, los artistas veían el mundo soviético como una cosa muy idílica, de futuro, los trabajadores, hacían, algunos de estos intelectuales iban a Moscú y los llevaban a unas visitas dirigidas, le enseñaban cosas modélicas del modo de vida soviético. Y entonces creían en esas cosas y esas cosas se reproducían en estas cosas. Y había había relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en Cuba en aquellos años. Si él, que era diplomático aquí ante Naciones Unidas, tuvo ese enlace con Moscú, pudo haber tenido también algo que ver con enlazar en el enlace para poder hacer esta exhibición en el 44.
Él estaba en Nueva York para No, para la exposición de MoMA. Sí. No tuvo nada que ver. De hecho, hay como una especie de rivalidad teórica entre Gómez Sicre y Wilper y Cisneros. Es una rivalidad que se ha trabajado poco porque también a Gómez Sicre es otro de los excluidos en Cuba en el periodo que va del 59 hasta el 99. En el año 99 se crea en Cuba el premio de curaduría Wilper y Cisneros. Pero es una cosa que se sale de abajo de la manga porque los estudiantes de arte no saben quién es Wilper y Cisneros, porque en Cuba no se publica nada de Wilper y Cisneros en el año 59. Entonces, como de momento el premio de la crítica de curaduría se puede llamar fulano de tal, una persona que nadie conoce. Y entonces en el 2000 aparece por primera vez la antología de los textos de Wilper y Cisneros. En la selección de lectura que nos daban a nosotros en las escuelas, en Historia del Arte, no se menciona Wilper y Cisneros. Wilper y Cisneros a lo mejor aparece una referencia a una polémica que tuvo con Carlos Enrique y había una referencia, no recuerdo qué otra cosa, y poco más. Pero no se hablaba de Wilper y Cisneros porque Wilper y Cisneros pertenecía, como dice usted, Naciones Unidas, formaba parte del gobierno en época de la República. La República era cosa mala. O sea, el análisis político de Cuba del pasado es una cosa maniquea, de capitalistas malos, socialistas buenos. Entonces, todo lo que había antes del 59, como era malo, pues se excluyó todo, incluyendo a Wilper y Cisneros. Ahora se recupera Wilper y Cisneros en el 2000, pero, por ejemplo, el concepto de Escuela de La Habana, que aquí yo trato de definir como un concepto del extranjero, como decía Luis de Soto, y que es de Bar y de MoMA, algunos estudiosos se lo aplican a Wilper y Cisneros. En el año 44, Wilper y Cisneros todavía decía que él dudaba del concepto de arte cubano, que él diría más bien arte en Cuba. Eso lo escribió en el año 44 en Pintura y Escultura en 1943. Al mismo momento que sale esta publicación de Sicre. Hay una serie de críticas que hace Wilper y Cisneros a valoraciones que hace Sicre, pero sin mencionar a Sicre. O sea, cuando uno lee los textos de ambos, los estudia, porque a veces también pasa que la gente no estudia y se habla mucho, te das cuenta cuando uno menciona al otro, pero sin pronunciar su nombre. Entonces, siempre había una especie de polémica entre ellos dos. Muy interesante, además, porque lo hace muy rico, el fenómeno. La última, ¿vale? Sí. No tuve esa dicha, no pude. Pero yo no tomo en cuenta la entrevista de Sicre que hace Alejandro Enreu, que es muy interesante. Hay aspectos, cuando Gómez Sicre, un hombre, no sé, creo que tiene 80 años, me habla de cosas que no se corresponden con lo que él dijo en el año 40, para mí ese es otro Gómez Sicre. Porque yo voy al estudio del contexto. A mí me interesa lo que dijo Gómez Sicre del arte cubano en el año 44, y en el 45, y en el 46 y 47. Lo que dice Sicre después del 59 son otras valoraciones que ya el concepto, el problema de la Guerra Fría, de la diferenciación ideológica, eso a todos estos intelectuales les genera muchos problemas de valoración, de análisis, esos posicionamientos ideológicos por encima de los culturales. Lo sufren todos los intelectuales latinoamericanos sufren eso. Eso lo sufren los intelectuales españoles después de la Guerra Civil igual, los que se quedan, los que se van, se hablan mal uno de otro. Antes decíamos una cosa positiva de alguien que después lo hacían negativo por problemas ideológicos, son cosas personales. No te puedes fiar incluso de las memorias, no te puedes fiar de las memorias, ni te puedes fiar hay que irse a los documentos de la época y a las cartas de la época, que son realmente lo que te habla de cómo pensaban esa gente en el momento del fenómeno cultural que estudias. Si no, no entiendes y se confunden las cosas. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. No sé si podía usar este micrófono o el otro. Simplemente quería agradecer primero a toda la asistencia porque ha sido nos has tenido a todos colgando de un hilo con toda la información que has dicho. Ana, yo soy un intermediario. No, pero ha sido espectacular. Yo realmente tengo que reconocer que era un absoluto analfabeto del tema y me has dejado con ganas de saber mucho más. O sea que te lo agradezco. También al Centro Cultural Cubano de Nueva York, muchísimas gracias. Su directora, su presidenta. Y bueno, pues que sepáis que vamos a tener muchas más actividades y bueno, ha sido un placer tener tal afluencia de público y con tanto interés. Muchísimas gracias a todos.